Hoy me disponía a probar un coche que no tiene una alternativa clara en el mercado, este Captur E-Tech, y es que Renault te propone un auténtico B-Sub adaptado a la ciudad, pero que también consiente buenos desplazamientos en carretera con su mecánica híbrida enchufable. Sin embargo, cuando me iba del concesionario, me he encontrado con otro vehículo sin salir de la misma marca que puede ser quizá una alternativa interesante. Me refiero al Clio E-Tech, y es que también es híbrido, aunque no enchufable, también es del segmento B, aunque no sea un SUV, y también tiene 140 caballos de potencia, una potencia más que elevada, aunque no llegue a los 160 de su rival. La cuestión es, para el día a día, ¿qué opción es mejor? Algunos de los puntos en común que tienen nuestros dos protagonistas saltan a la vista, especialmente en estas unidades de color y acabado idénticos, pero son los que permanecen ocultos bajo su carrocería los que los hacen ser dos coches todavía más asimilables de lo que parecen. Esto lo veremos más adelante, pero de momento, con el metro en la mano, el Captur es igual de ancho, 1,80, pero es 19 centímetros más largo y 14 más alto que el Clio. Concretamente, el SUV alcanza los 4,23 metros de longitud y 1,58 de altura, cotas que en el caso del utilitario caen hasta los 4,05 y 1,44 metros respectivamente. La batalla del Captur también es un poquito más amplia, 2,64 metros por los 2,58 del Clio, y es que no en vano hablamos básicamente de la misma plataforma, la modular CMF de reciente desarrollo, cosas del grupo Renault. En el interior del Captur nos encontramos con el elevado puesto de conducción que tan bien recordábamos, porque permite acceder y salir del vehículo muy bien, de forma muy cómoda, y también mantener una gran visibilidad general en carretera. Pero sobre todo, también se agradecen estos buenos acabados generales por encima de la media del segmento y numerosos elementos que no son de serie en el Captur normal, pero que sí que están disponibles de entrada en el híbrido enchufable que estamos probando hoy. Me refiero, por ejemplo, a esta consola central dividida en dos partes, y es que tiene el cambio automático, por ejemplo, muy a mano, un hueco portaobjetos muy amplio en su parte superior y uno en la inferior con carga automática para el smartphone, además de superficie que, como veis, es antideslizante y que es algo muy a tener en cuenta. Pero sobre todo, lo que más destacaría yo de este coche es que tiene este cuadro de mandos digital de 10 pulgadas con información muy completa a la vista, y también esta pantalla central de 9,3 pulgadas con la que se combina. La información en todo momento es muy completa, porque por ejemplo consiente un manejo táctil muy rápido para llegar al navegador, para llegar a la información de todo el sistema eléctrico, es muy completa. Y si tenemos en cuenta también los accesos directos desde el volante, tenemos un nivel de información muy bueno al volante de un coche que, la verdad, pide saber más cosas. Al cambio de volante son muchas más las similitudes que las diferencias que encontramos en este Clio E-Tech respecto al Captur que acabamos de probar. Y es que fijaros, el puesto de conducción es verdad que es más bajo, pero sigue siendo muy cómodo y la sensación de calidad percibida prácticamente idéntica. Las únicas diferencias es que esta consola central pierde espacio porque prescindimos de la parte inferior que tanto nos gustaba en el Captur, aunque conserva su cargador inalámbrico para smartphone, esta vez en su parte superior. La palanca también es bastante menos vistosa y ergonómica, pero sigue siendo una buena posición para ubicar una palanca del cambio, muy a mano del conductor. Y el cuadro de mandos también sigue siendo digital, pero es verdad que es más pequeño, 7 pulgadas en lugar de las 10. Aún así ofrece información muy completa y detallada, y conservamos esta fantástica pantalla de 9,3 pulgadas exactamente en la misma posición. Bueno, lo cierto es que viniendo de un coche a otro, jamás dirías que hay la diferencia de precio que existe entre ambos modelos. En las plazas traseras y el maletero tampoco encontramos las diferencias entre ambos que cabría esperar. Es cierto que en el Captur podemos regular la distancia para las piernas gracias a una banqueta deslizable longitudinalmente, pero por cierto, en esta versión híbrida no puede accionarse desde el maletero como sucede en las otras.
Además, en su posición más retrasada, deja un espacio muy similar para las piernas que el que tenemos dentro del Clio. Lo mismo sucede a nivel de anchura a la altura de los hombros, y en cuanto al espacio para la cabeza, el utilitario nos deja incluso más que el SUV. En el caso de los maleteros, los dos E-Tech pierden capacidad respecto a las versiones no electrificadas. El Clio se deja 86 litros para conformarse con 254, mientras que el Captur presenta un volumen total mayor, 379 litros, pero supone una reducción de 157 respecto a las versiones con mecánica convencional. Además, las formas son muy irregulares, y es que sin duda equipar una batería de mayor capacidad y con un sistema de recarga le resta mayor habitabilidad que a su rival. Los dos Renault E-Tech asocian un motor de gasolina atmosférico de 1.6 litros y 90 caballos a dos eléctricos, pero solo uno de ellos mueve las ruedas, y en el caso del Captur, este tiene 13 kilovatios de potencia más, es decir, casi 18 caballos extra. El otro motor eléctrico ejerce de motor de arranque, generador y sincronizador de una caja de cambios automática muy particular, que según Renault es más eficiente que cualquier convertidor de par y que es idéntica en ambos. La otra gran diferencia es la batería. La del Captur es una LG de 9,8 kWh de capacidad bruta, con un sistema de carga plug-in que le permite declarar 50 km de autonomía en modo 100% eléctrico, mientras que la del Clio es una auxiliar de 1,2 kWh pensada para servir de apoyo al motor térmico, aunque también puede hacer que el motor eléctrico tire en exclusiva del coche hasta 5 km y solo en ciudad y condiciones ideales, acelerando lo mínimo. A cambio, el Clio es 326 kilos más ligero que el Captur E-Tech, y no sabemos cómo afectará todo esto a la conducción. En carretera, el Captur es un coche fundamentalmente cómodo, y es que el tacto blando de su dirección y también el de su suspensión no invitan a grandes aventuras, pero es verdad que nadie esperaba un corte deportivo en un coche que se muestra con esa etiqueta ecológica. Sí que es cierto que a la hora de entrar en las curvas, la verdad que ofrece bastante facilidad, pero una vez en ellas y sobre todo en los giros más cerrados, apreciamos algunos balanceos de la carrocería que, como digo, no dan demasiada seguridad al volante. No quiere decir que las ruedas se despeguen del asfalto en ningún momento. De hecho, los límites de este coche seguro que están bastante más lejos de lo que parece, pero no da esa confianza extra que a lo mejor nos gustaría para afrontar tramos con curvas. En ciudad, pues hay que decir que esta misma suspensión tiene una buena capacidad de filtrado, pero en algunos resaltes nos ha parecido un poquito más seca que la del Captur normal. Es algo que está sucediendo bastante con todos estos SUV y en general con los modelos que tienen versión, digamos, convencional y otra electrificada. Al final el peso extra se nota, y en este caso lo hace en forma de cierta sequedad en la suspensión y también en algunas inercias en carretera. En modo normal, en ciudad, es un coche que se disfruta bastante por el gran silencio que ofrece. Está muy bien insonorizado. El Captur es algo que ya habíamos visto en su versión convencional, y si a esto le añadimos la posibilidad de contar con un motor eléctrico de los que prácticamente no emiten sonido alguno, tenemos una atmósfera de silencio muy agradable. Ahora hay que ver si el rendimiento de este motor también compensa. El motor eléctrico que equipa este Captur E-Tech se basta y se sobra para moverlo con cierta agilidad en ciudad y siempre que vayas a velocidades legales. También puedes hacer lo mismo en carreteras o en autopistas. Es sin duda el gran punto fuerte de este modelo, porque el motor que acompaña al eléctrico, el 1600 atmosférico, no tiene una respuesta, digamos, tan agradable. A menudo cuando quieres acelerar irrumpe sonando bastante en el interior, y también con una respuesta que muchas veces no es tan intensa como te gustaría, sobre todo en un coche de 160 caballos. Aún así, activando el modo Sport,
la experiencia de conducción mejora bastante, la respuesta al acelerador es bastante más inmediata y aunque siga siendo progresiva, gracias a la transmisión que equipa este modelo, lo cierto es que ya nos dan unas prestaciones más que suficientes para afrontar también viajes largos con ciertas garantías. En el Clio, las diferencias que llaman la atención, nada más te montas en él, son primero las positivas, y es que la verdad es que este puesto de conducción más bajo también ofrece un plus de seguridad al volante, de mayor confianza, y es que la suspensión de este coche también es bastante más firme y el comportamiento dinámico general se antoja superior, y esa agilidad no está bien correspondida por la dirección, que sigue siendo, como en el caso del Captur, bastante blanda y no todo lo precisa que nos gustaría, y por la transmisión, que ofrece prácticamente la misma respuesta que en el Captur, una respuesta que, para entendernos, se parece bastante más a la de un variador continuo que la de un convertidor de par, pero eso sí, aquí tenemos una palanca de las de vieja usanza, de las que tú vas marcando posiciones y no el moderno selector que ofrece el Captur. A mí me gusta bastante más esta, porque sé cuándo he puesto, por ejemplo, el modo B para conseguir que el motor eléctrico retenga más y frenar prácticamente sin tocar el pedal del freno en absoluto, y en este sentido son, como digo, más las ventajas que los inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues sin duda un modo eléctrico bastante más limitado que el que teníamos en el Captur, pero hay que decir que este conjunto mecánico de 140 caballos a nivel de rendimiento ofrece una respuesta muy similar a la que ofrece el 160 del Captur, y los consumos de carburante se mantienen siempre muy ajustados. Es decir, la diferencia de precio, a menos que tengas un enchufe en casa o en el trabajo, no la vas a amortizar, porque es amplia y porque este coche, este Clio E-Tech, es realmente eficiente. Las cifras oficiales tampoco engañan y otorgan una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos para el Clio E-Tech, con una velocidad punta de 180 km/h, pero es que el Captur se va hasta los 10,1 segundos para cubrir el 0 a 100 y no pasa de los 173 km/h en carretera. A cambio, en nuestro tramo de pruebas habitual, circulando a velocidad legal e impidiendo que el Captur lo hiciera en modo 100% eléctrico, el ordenador de a bordo reflejó un gasto menor para el SUV, 4,7 litros por los 4,9 del Clio. Es decir, siempre que tengamos la batería cargada, algo que el modo Safe permite hacer perfectamente, la mecánica eléctrica de mayor capacidad en el Captur le otorga mayor eficiencia que al Clio. Pero claro, si tienes un enchufe en casa, nada como moverte con este SUV en modo 100% eléctrico a diario, con un coste por kilómetro ridículo, una gran suavidad de funcionamiento y, por supuesto, nada de emisiones. Casi 9.000 euros de diferencia separan a este Captur E-Tech del Clio E-Tech, con idéntico nivel de acabado, Zen en este caso, y también con idéntico color, el blanco que estáis pudiendo ver en nuestro vídeo. Y es que en el caso del SUV hablamos de un importe que se va hasta los 31.470 euros, mientras que, si preferimos el utilitario, la factura bajará hasta los 22.750. Ahora bien, la diferencia de precio puede estar parcialmente justificada por la mayor carga tecnológica de uno frente a otro. Eso sí, si no tienes cargador ni en tu casa ni en el trabajo, seguramente este Clio satisfaga bastante mejor tus necesidades. A mí sinceramente me ha gustado un punto más, porque tiene una calidad de rodadura y tiene un espacio interior que no te lo esperas en un coche de su tipo. Mientras que el Captur, digamos que es un producto más equilibrado, quizá más orientado a alguien que tenga, como digo, esas soluciones o esas posibilidades a mano y además quiera un solo vehículo. Desde luego, como segundo coche de la casa, me quedaría con este.